Bueno, lo primero, muchísimas gracias por este tiempo, de verdad, porque desde que hemos llegado para nosotros está siendo una experiencia increíble y estamos aprendiendo muchísimo. Y la verdad es que esta escuela nos ha llegado como muy profundamente por el trabajo que se hace y por lo que transmite el lugar, ¿no? Hay como una sustancia establecida en el sitio que sí, que se percibe y bueno, nos ha ayudado mucho, tanto en el nivel de la investigación como en un nivel personal para nuestro trabajo, una gran inspiración. Y hemos visitado distintas escuelas por España antes de llegar a Italia y ninguna de ellas era de pedagogía Waldorf, porque nosotros lo que conocíamos era pedagogía Waldorf. Entonces hemos tratado de ampliar un poco el abanico de nuestra observación a ver otros lugares. Y el volver ha sido como volver a casa y también ya no es solo lo pedagógico, sino también lo humano que hemos recibido en esta escuela, de apertura, de generosidad, de una acogida tan amable y tan cariñosa que de verdad, muchísimas gracias. Sí. Entonces, queríamos tratar esta conversación sobre básicamente dos temas, como te comentaba. El primero es, si nos podéis dar, para quien no sepa nada, para quien no se haya tenido nunca un acercamiento a la pedagogía Waldorf, ¿cuál es la visión de la escuela primaria? ¿Qué es lo che si intenta hacer en il secondo settennio? Ma intanto grazie di tutti, sono contenta che voi vi siate trovati bene, è anche il nostro intento di far sentire bene le persone. La domanda è molto vasta, è la domanda più vasta, cioè prende tutti gli ambiti, l'ambito pedagogico, l'ambito antropologico e anche l'ambito sociale, quindi è proprio un aspetto molto ampio. Quello che si può dire è che nel secondo settennio i bambini iniziano a prendere coscienza poco a poco della loro individualità e del loro essere umano e quindi diciamo lo scopo ultimo è quello di dar loro la possibilità di percepirsi come umani, quindi come esseri umani. Ovviamente noi arriviamo solo fino alla terza media, quindi ai 14 anni, però poi l'interessante sarebbe andare oltre, quindi vedere veramente lo sviluppo dell'individualità nel terzo settennio. Possiamo comunque dire che i semi che noi vediamo nei ragazzi che poi escono e poi tornano, i ragazzi e le ragazze che escono dalla nostra scuola e poi ritornano per salutarci, per informarci, per farci sapere come stanno, ci fanno comunque intuire che sbocciano, cioè che questi semi sbocciano, i semi che si sono diciamo seminati dall'asilo fino ai 14 anni comunque poi trovano modo di manifestarsi sia entro diciamo il terzo settennio sia oltre. Possiamo comunque forse dire che quello che noi cerchiamo di portare a questi bambini, dapprima bambini poi ragazzi, ha proprio a che fare sicuramente con un aspetto anche diciamo pedagogico, di conoscenza, ma soprattutto proprio di capacità di relazione, di capacità di pensiero autonomo, capacità di resilienza da una parte e dall'altra di poter affrontare le difficoltà con una visione diciamo risolutiva. Sì, è una domanda che bisognerebbe affrontare in tanti ambiti perché ci sono poi tante materie che noi affrontiamo proprio per portare incontro ai bambini questa visione.
Beh, puoi intervenire dicendo qualcosa forse dei primi anni, no? Che... Sì. Sì, per qualcuno che non conosce, no? La pedagogia. ¿Sigo en español o...? Come vuoi. Lo que se me ocurre que a mí como maestra me pasó viniendo de otro ámbito, porque yo enseñé 10 años en escuelas no Waldorf y elegí venir acá. Fue entrar al aula con esa vinculación con lo espiritual, ¿no? Eso fue el cambio grande, creo que resumiendo, como dice ella, es muy amplio el tema, pero esta dimensión no la contemplaba como maestra entrando a un aula antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entrando al aula llegamos pensando que adelante nuestro no hay niños vacíos que tenemos que llenar de contenidos y que lo primero que apelamos es el pensar y un contenido, un conocimiento que parte de la cabeza y llega a otros lugares del cuerpo, sino que la misión del maestro, de la maestra, es un poco intuir lo que estos niños traen, que los ha traído a una escuela Waldorf, que eligieron ellos desde otro mundo, eligieron su maestra o su maestro y hicieron que los padres de alguna manera los trajeran acá, y eso hace que todo lo que usamos sea un medio para llegar a un contenido y pase antes que por la cabeza por otros lugares y otros cuerpos. Y eso se basa sobre una idea de tripartición del ser humano, donde no es solo un cuerpo físico con un alma, sino que también hay un yo que llega más adelante y que tiene su construcción previa en los primeros años, en el primer septenio, y se refuerza, como dice ella, en el segundo, ¿no? Donde ya el niño empieza a reconocerse como ser humano. Entonces eso hace que ninguna de las disciplinas, materias que se enseñan sean la finalidad, ¿no? No es una escuela ni de arte, como a veces se piensa, ¿no? Como hay mucho arte, a veces se piensa, el arte siempre es un medio para equilibrar los distintos cuerpos que forman a ese ser que tenemos adelante. Y nuestra misión es sacar de ese niño, esa niña, no sacar porque él ya lo trae, sino entender nosotros cuál es su misión en esta tierra y ayudarlo a que suceda, nada más, nada menos, porque es una gran misión, ¿no? Y todo es, entonces ya eso que se dice un poco, que se ve y se dicen en otras pedagogías también, es que el niño es el centro, la niña es el centro. Yo sentí, trabajando en otros lugares, en otros ámbitos pedagógicos, que realmente no era el centro, ¿no? Por las prácticas que se llevaban, por los ritmos, los tiempos. Y acá creo que no es perfecto nada, pero el intento realmente es este. También en los trabajos que se hacen los jueves en el claustro, ¿no? Entre todos los maestros, que son muy intensos, muy largos, muy perseverantes, porque todos los jueves y siempre está esa imagen del ser humano que no termina acá y ahora, ¿no? Sino que viene de otro lugar y va hacia otro lugar. Creo que eso es lo que más... Sí, muy interesante esta idea del trabajo con los cuerpos a lo largo de la formación, ¿no? de los distintos septenios en los que se está en formación. En nuestro trabajo en el jardín es sobre todo una visión más centrada en la voluntad y en el cuerpo, y en el segundo septenio el centro está más en el sentir, en lo anímico, ¿no? Sí, se dice el sentir pensante, ¿no? Como que ya está ahí en el medio, ¿no? Que ya se despiertan, las traen ellos, esas fuerzas del pensar, que pero no es intelectual todavía. Es muy difícil
transmitirlo a las familias, ese, ¿no?, concepto de que cómo no intelectualizar acogiendo ese pensar, ¿no?, estas intuiciones que tienen los niños que todo el tiempo traen, ¿no? Sí, ahí está también el trabajo con el arte, ¿no? Es como llegar al conocimiento a través del uso del arte, ¿no? y de las formas, ¿no?, de los símbolos. Sì, è ancora un pensare immaginativo. Forse si può dire anche che in questo secondo settennio tutte le attività che noi andiamo a fare, sia quelle strettamente didattiche da quelle artistiche a quelle più intellettuali, sono proprio atte a sviluppare nel bambino delle forze, cioè diciamo sono strumento per lo sviluppo antropologico, non strumento per un'intellettualizzazione, una conoscenza fine a se stessa. Nessuna delle attività che vengono fatte hanno questo scopo. Cioè le attività sono proprio collegate allo sviluppo antropologico del corpo, ma anche dell'aspetto interiore, quindi del sentimento e dello spirito, della parte più di pensiero. E questo, cioè, credo che quindi sia necessario sempre che l'insegnante abbia ben chiaro di che cosa ha bisogno quel bambino a quell'età, in modo da poter essere libero di svolgere un'attività che abbia come fine quello di sviluppare armoniosamente queste tre parti dell'essere umano, no? Il pensare, il sentire e il volere, cioè l'azione, il sentimento e l'aspetto più di pensiero. Sì, in questo senso proprio il secondo settennio, come dicevi tu anche, sviluppa di più questo aspetto del sentire, ma non è ancora un sentire capace di giudizio. È proprio un sentire nel senso di nutrire il sentimento per quello che fai, cioè nutrire, avere la possibilità di percepire proprio che quello che fai ha un senso. E questo alla fine questo viene fatto anche in modo molto inconscio. Non è cosciente nei bambini e neanche nei ragazzi, loro vivono la loro vita di scuola e fanno quello che gli è richiesto. Questi sono quei semi di cui parlavo prima che poi si sviluppano nel tempo. Quando tu fai cose sensate per una certa età, per un certo momento antropologico, per superare una crisi, per superare o per sostenere un momento di passaggio, che può essere, non so, anche il menarca per le bambine o questa, come dire, sviluppo, no? Che arriva verso i 13-14 anni, tutto quello che viene portato, cioè, deve essere proprio chiaro per che cosa serve, a che cosa serve. Cioè la pedagogia steineriana sono due mani sotto ai bambini che vengono accompagnati. In questo senso non vengono mai lasciati da soli. Secondo me questa è anche una delle forze e ricchezze della pedagogia Waldorf, perché la pedagogia Waldorf in realtà si potrebbe copiare, perché può essere, si fanno tante attività, si fa la pittura, si fa il modellaggio, si fa il lavoro manuale, si fa la falegnameria, si fa la musica. Allora uno dice, bene, facciamo tante attività manuali e quindi andiamo nella direzione della pedagogia Waldorf. Invece non è così, perché ogni attività ha uno scopo che non è, come dire, esatto, fine a se stesso. Ha sempre dietro qualcosa che sono le due mani che sostengono. Quindi a volte anche copiare, no, questa pedagogia, uno dice, ah sì, facciamo tipo come fanno gli steineriani, non capendo che sotto invece c'è tutto l'aspetto spirituale che lega le attività.
Quindi... Y yo también he escuchado como de la primaria, como si hubiese una relación con el maestro, bueno, como en todas las etapas, ¿no? Pero como si en la primaria hubiese como una relación, no sé cómo decir, como pues que tiene mucha importancia, ¿no? La relación con el niño con la maestra o con el maestro, y que hay como que tiene que haber como una admiración. Eso he escuchado alguna vez, ¿no? No sé, en este sentido, ¿qué pensáis, ¿no? De esta relación con el maestro, con la maestra, como... Sí. Y bueno, tiene que ver con eso del guía, de la necesidad de tener a alguien para que pueda guiar y sin decirlo tan claramente, bueno, ellos saben que y ellas saben que nosotros estamos ahí para llevar con ellos y ellas adelante esa tarea de realizar la más importante de las misiones que vinieron, ¿no?, a realizar acá. Entonces, claro, para que funcione todo, el maestro, se dice que el primer grado es el año donde el único objetivo es que la maestra o el maestro se hagan querer por los alumnos, ¿no?, que tengan que ser ellos llenos de admiración para esta maestra o maestro que pasa tanto tiempo con ellos. Y no es solo tiempo de reloj, ¿no?, sino es un tiempo muy profundo también en casa, en las reuniones de maestros también llevamos imágenes de nuestros alumnos o alumnas, las relaciones con las familias es muy de cerca. Sin familias las escuelas Waldorf no existirían, y no solo porque pagan una cuota, sino es que la hacen junto con los maestros y las maestras. Entonces están muy presentes en nuestras vidas de maestros, en lo anímico, en lo práctico, en lo diario, y crecemos con ellos. Eso es lo más destacado, ¿no?, que en los años, a partir de primero los acompañamos hasta octava, y realmente vamos descubriendo ese mundo maravilloso que está ahí y que solo tiene que ser desvelado, ¿no?, junto con ellos. Entonces no es un llevar propuestas, llevar actividades, llevar conocimientos ya preparados, sino que es llevar imágenes. Trabajamos mucho con la imagen en todos los sentidos, en lo artístico, en un sentido redondo, diría, no amplio, y llevando estas imágenes se desvelan conocimientos en forma así como siempre rodeados de luz. Me da esa imagen, ¿no?, de que no es nunca el comprender el mundo, ¿no? Tengo que comprender matemática, entender lo que la maestra me está explicando, sino que es un descubrir juntos qué pasa, ¿no? Si hago esto, si llevo esto, si voy a ese lugar, ¿no? Y esto realmente es un crecimiento. Yo crecí mucho en este año, en este primer año, en este sentido, mucho más que en los 10 años en otras circunstancias y ambientes donde por ahí trataba de llevar lo mismo, pero todo el contexto no lo acogía de ninguna manera. Era siempre un luchar para que esto tenga ese sentido que yo le estaba encontrando, ¿no? Entonces transmitirlo también es muy difícil en lugares donde todos nos comparten el universo de sentidos, ¿no? Que después cada maestro o maestra trabaja de forma distinta, es un ser distinto, pero bueno, es eso, compartir esa idea, grande idea, no? Sì, si può dire che questo aspetto dell'autorevolezza che il bambino sviluppa nei confronti dell'insegnante, della maestra o del maestro, è quella spinta interiore che porta i bambini ad una conoscenza profonda delle attività che si vanno a svolgere. Perché all'inizio, diciamo dalla prima alla terza più o meno, la maestra o il maestro, come diceva anche Valentina,
diciamo, è ammirato dai bambini come un essere speciale, come un essere meraviglioso che aiuta, no? Diciamo, che sta con i bambini. Poi dopo il 9° anno, che c'è questo momento di consapevolezza dell'io, quando il bambino comincia ad acquisire una consapevolezza maggiore di sé nei confronti del mondo e quindi si separa un po' da questo mondo della natura, cioè diventa un essere, diciamo, che comincia ad avere una sua propria autonomia, lì deve riconquistare la visione e il sentimento per l'insegnante, per la maestra o il maestro, la deve proprio riconquistare a nuovo, perché comincerà, è come se cadesse un velo e quindi non vedesse più il suo maestro o la sua maestra come meravigliosi, ma cominciasse a vedere l'essere umano che ha davanti. E così succede anche con i genitori e con le altre persone. Quindi qui c'è una trasformazione, c'è un cambiamento di visione da parte del bambino o della bambina, no? Nei confronti dell'autorità. Quindi deve essere, come dire, quando poi a 12 anni ancora si trasforma, perché a 12 anni allora devono cominciare, come dire, ad affermare il proprio io, quindi lì cominciano gli scontri con l'insegnante e l'insegnante però deve sempre avere questa possibilità di non cadere sullo stesso piano dei ragazzi, ma di comprenderli profondamente, quindi di non essere mai giudicante dall'alto della sua esperienza, ma comprendere che cosa succede. Quindi diciamo che i ragazzi e le ragazze cambiano ancora una visione che diventa tanto più autorevole nei confronti dell'insegnante, quanto più l'insegnante sa essere umano, sa essere capace di ascolto, capace di condivisione, capace di relazione, capace di vivere nel mondo. Quindi cioè, diciamo che la visione che ha un bambino di 7 anni e poi che ha un ragazzo o una ragazza di 14 è ben diversa dell'insegnante, no? Pur essendo lo stesso insegnante, che deve a sua volta cambiare continuamente a seconda della crescita del bambino, perché se noi abbiamo un insegnante che a 12 anni prende i bambini e li abbraccia e gli dice ma devi stare, cioè lì non funziona, a un certo punto deve venire fuori proprio l'autorevolezza e a volte anche un po' la marzialità, no? Da un certo punto di vista. Beh, poi lì dipende anche dai temperamenti, però sì, si deve percepire l'essere umano che sta dietro e anche i pensieri che stanno dietro a quell'essere umano o che stanno dentro a quell'essere umano. Reflexionando sobre este aspecto de nuestro estar con los niños tantos años, que no puede que desarrollarse una relación de amor en 8 años, ¿no? Sino es como en el sentido, ¿no? Como en familia, ¿no? Transcurriendo tanto tiempo juntos, y es una construcción desde muchos lugares y con todas sus contradicciones, ¿no? Aunque sea de aceptación recíproca, por sobrevivencia en algunos casos. Sì, si costruisce questa autorità, non è che è infusa. Cioè, l'autorità che poi ha a che fare con un aspetto di autorevolezza, perché diventa autorità l'insegnante nel momento in cui si crea questo rapporto di fiducia e di relazione con i bambini, perché si confonde molto l'aspetto autoritario con l'aspetto dell'autorità e dell'autorevolezza e l'aspetto della libertà con l'aspetto del fare le cose giuste. Quindi c'è sempre, come dicevi tu, c'è sempre un po' di confusione in questo.
lasciare liberi i bambini non vuol dire lasciarli veramente liberi di crescere con quelle che sono le necessità di cui loro hanno bisogno, ma vuol dire lasciarli a volte liberi di crescere, punto. Andando magari anche a toccare aspetti che per quell'età non sono ancora maturi oppure che sono già superati. Quindi in questo senso sì, che si sappia antropologicamente di che cosa ha bisogno un bambino a quell'età, e il genitore deve essere consapevole di questo, perché se non è consapevole crede che la libertà sia lasciar libero, invece la libertà è dare dei limiti a un bambino, in modo che dentro a quei limiti si possa muovere liberamente, e questa libertà i bambini la apprezzano, perché è come dire a un fiume che non ha argini: scorri per la pianura, a quel punto inonderà tutto. Ma se un fiume ha degli argini entro cui scorrere, a quel punto possiamo anche decidere noi dove portarlo, no? Oppure seguirà la sua strada verso valle, che è quella più consona, no? Per lui. E questo, qui c'è sempre questo equivoco della libertà, cioè del lasciare che i bambini facciano quello che vogliono, senza curare la necesità del bambino. Sí, eso es un poco justo lo que hablábamos Chantal y yo, viendo el trabajo de la maestra Silvia y la maestra Federica cuando hemos estado, que precisamente esos límites lo que hacían era proteger las necesidades del niño, y dentro de ese marco el niño podía estar, podía ser. Pero si no hubiese ese marco y se tiene esa confusión de que es... entonces se va a una agitación, a estar fuera de sí, ¿no? Sí, y en la primaria, cuando se empiezan a manifestar más claramente los temperamentos, se explotaría aún más esto de no tener límites, ¿no? En la gestión del maestro también se complicaría también para un maestro, ¿no? Poder llevar adelante lo que nos proponemos, porque se van manifestando más las individualidades con el pasar de los años. Y eso se confunde a veces, la confusión es también en la pedagogía, porque pasa con nuestras familias, ¿no? Que es la pedagogía de la libertad, ¿no? La educación de la libertad es uno de los textos bases. Entonces eso se confunde con que el niño tenga que hacer o pueda hacer lo que quiere, básicamente, o más o menos lo que quiere. En realidad lo que cuidamos y construimos de a poco es una libertad futura, ¿no? Como que sea un ser humano libre, un adulto libre. Y eso es muy importante, porque si nos cuidamos, todo lo que Beatrice decía, ¿no? Como con los ritmos, ya marcando unos ritmos claros, y eso está muy presente en la jornada en una escuela Waldorf, ¿no? Donde no hay esquizofrenias de cambios de horas, de cambios. Nosotros trabajamos por épocas, y donde en las primeras horas de la mañana se trabajan por 5 semanas, se trabaja sobre una materia, por ejemplo, escritura. Entonces, esto, que es lo que sugirió Steiner, nada nuevo, ¿no? Es lo que hace que el alma del niño no sea golpeada por estos estímulos que de repente llegan y cambian, y no tiene el tiempo el alma de acostumbrarse a un ritmo y hacerlo suyo, ¿no? Propio. Entonces, como que esta pedagogía nos regala, nos proporciona muchas herramientas que, usándolas y aprendiéndolas de a poco, ya nos permiten lograr que haya una disciplina y un orden en el aula. Cuando nos olvidamos de tenerlas en cuenta,
yo en mi experiencia me pasa esto, ¿no? Se crea un caos y es un caos que refleja un caos anímico del niño, donde ya no hay respeto, no hay veneración, no hay silencio, no hay paz, no hay escucha, no hay empatía, bueno. Pero digamos, esto también es muy vasto y es muy interesante. Por ejemplo, hablábamos con las familias en el último encuentro, de las familias de segundo grado, hicimos un dibujo de formas y ahí tratamos de ver en el futuro qué fuerzas se mueven en el momento haciendo un dibujo de formas, que es una materia también que llevamos adelante durante 5 semanas y 3 veces al año, ¿no? Y eso que mueve después en el futuro, o sea, que garantiza, ¿no? En la vida de adultos. Entonces, qué sentidos trabajan y el desarrollo de estos sentidos después hace que llegue qué cuando seamos adultos, ¿no? Y todo eso no puede, la práctica de todo esto no puede suceder si no hay orden. Realmente la clase de pintura creo que es emblemática en este sentido. Si no hay orden por cómo pintamos en las escuelas Waldorf, es un desastre lo que sucede. Y esto lo vemos en los niños y en las niñas que en casa no tienen ritmos claros, repetidos, que no haya cuando no hay una previsibilidad también en lo que va a suceder. Y eso que es muy de ahora, ¿no? Los niños que tienen muchas actividades luego del horario escolar, que presencian muchas conversaciones entre adultos donde no deberían por ahí estar. Bueno, es también muy difícil, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Proteger tanto el niño. Pero yo creo que ya ser consciente de qué fuerzas se mueven, en qué momento y qué es lo mejor que podría hacer como mamá, como padre, como maestro o maestra, ya es un paso muy importante, ¿no? Tener presente por qué hacer no así y no de otra manera, ¿no? A veces unas mamás me dicen, bueno, hice esto, ya sé que no es muy Waldorf, me dicen, ¿no? Y en verdad me traen situaciones que acá pasan continuamente y esta imagen de lo Waldorf como el niño que trepa de los árboles y no pasa nada, o sea que está todo el tiempo en la libertad sin horarios, no es justamente lo que hacemos cotidianamente, porque acá respetamos mucho este ritmo repetido que contiene y proporciona lo que queremos proporcionar en un preciso momento. Muy bien. Beatriz, ¿creo que tenías que ir? Sí. ¿Tú tienes que ir ya? Sí, mira, creo que la antroposofía también nos da preciosas herramientas para discernir lo que decís vos, es muy clave, sí. Lo que es sagrado en este niño, precisamente en este niño que tengo adelante y que tengo que cuidar y proteger, y lo que los niños, las niñas necesitan para un sano desarrollo en esta etapa evolutiva, ¿no? Y eso en la cotidianidad se traduce en abríguense porque afuera hace frío hoy. Y los niños no se quieren abrigar. Y si la autoridad no está presente, dan la vuelta y se sacan el abrigo y están tomando frío. Sin embargo, te dicen, nosotros no tenemos frío, ¿no? Entonces ahí está. Y nosotros tenemos todo un conocimiento acerca de los procesos de calor, el calor que quiere decir en esa etapa evolutiva. Y por supuesto no se lo voy a explicar a un niño. Y no debería él conocer todo esto que yo sé como maestra y como adulta,
Entonces, lo que noto, que veo que está pasando mucho es quererle explicar todo a los niños, porque si no, le estaría faltando el respeto. Y ahí entramos en un ámbito que nosotros tratamos de cuidar mucho, que es la intelectualización, ¿no? En este ejemplo tan simple del abrigarse, ¿por qué te lo estoy diciendo? Yo sé que para vos ahora lo mejor es llevar un abrigo, ¿no? Entonces hay niños que te dicen, ¿pero por qué? Si yo en otro lugar no me lo pongo y ayer fui a... ¿no? Y ahí es como muy presente en los niños de hoy y en las familias, esto de quererles explicar todo, que ellos sepan paso por paso por qué, ¿no?, se hace así. Y a veces no es posible, a veces somos nosotros que cuidamos y los liberamos de este peso de tener que saber todo, saberlo todo. Entonces hay niños muy tensos, que tienen acá en el hombro, ¿no?, como este peso del tener que saberlo todo, que preguntan a cada rato, ¿y por qué? ¿Y por qué no hicimos así? Y ahí está muy claro que la costumbre es el diálogo permanente acerca de cualquier aspecto de su cuidado. Y ahí sí, como decís, desaparece, entonces no hay más adulto directamente, ¿no? Un niño de por sí no desarrolló en el segundo septenio, en la edad de primaria, todavía la capacidad de juicio, entonces no sabe profundamente qué es lo mejor para sí. Entonces somos nosotros que tenemos que regalarle todo nuestro conocimiento a través de nuestros cuidados, ¿no? Bueno, en la práctica es muy difícil trabajar, como te decía, ¿no?, con grupos que traen ese no, el no que nosotros tratamos de no pronunciar, pero tratamos de que suceda lo que queremos que suceda, fomentando algunos ritmos, ¿no? Entonces en la comida yo lo que trato de transmitir, a veces las familias preguntan, entonces es una escuela religiosa, ¿no? Es un aspecto interesante como para aclarar, ¿no?, de qué es esa religiosidad que tiene tan así a la superficie una escuela Waldorf. Es un sentido realmente de veneración, de devoción hacia lo que tengo alrededor. Por eso cuidamos tanto que los ambientes sean bellos, que cada momento sea cuidado, que haya un rincón de la natura que tenga siempre presente, ¿no?, los procesos maravillosos que suceden afuera, y que durante un almuerzo se prenda una vela, se agradezca esa comida todos juntos, con un agradecimiento que es el mismo durante un año, entonces que haya una repetición en esa práctica. Y esto es poner límites también, yo creo, porque crea hábitos, y entonces creo que eso de la autoridad, yo me lo pregunto muchas veces, ¿no? Y entro en crisis claramente porque todos maestros, ¿no?, se encuentran con dificultades en esto de marcar los límites pero respetar, discernir, lo que decía antes. Es muy importante tener presente, bueno, cuál es nuestra tarea ahí, y también eso, ejercitar estos ritmos diarios. No le veo otra posibilidad. A eso es muy importante también que nos llegue el mensaje de que porque lo dijo la maestra en la autoridad, y después el niño va afuera y hace lo contrario de lo que dijo la maestra porque la maestra no está mirando, ¿no? Creo que lo mejor sería lograr que todos los niños y niñas en el aula cooperen, ¿no? Que no obedezcan, que cooperen, porque lo entienden acá,
cuál es el sentido del estar juntos. Entonces, claramente en primer grado se cambian los zapatos para entrar al aula porque la maestra se lo dijo, pero en segundo ya tratan de no cambiarse. Y la mamá misma, eso, me seguía diciendo, bueno, yo le quiero explicar por qué no, ¿no? Y eso cuando termina esta explicación, el no y el por qué y el por qué. Nunca. Y nunca llega el límite entonces. Claro. Y hay niñas y niños que traen mucho este elemento. Sí, lo ves tú también aquí, ¿verdad? Sí. Y te digo, en las escuelas Waldorf a veces se ve más que en otros ambientes, porque esto del... para la libertad. Por eso te decía unas mamás que me dicen, esto no es muy Waldorf. Y yo digo, mira que si los niños no entran con los zapatos correctos, tienen que barrer el aula después. Claro. Ayer 2 salieron más tarde porque se quedaron barriendo el aula. O si grita y no puede apagar su yo, ¿no? Es necesario que salga un ratito del aula y vaya con otra maestra. Bueno, eso no es que no sea Waldorf. Lo que sí es Waldorf es entender cuál es la etapa evolutiva de este niño y por qué está manifestándose así, ¿no? Ahí después tienes que ver con ese afinar los sentidos y percibir ese niño y tratar de entender cuál es la forma mejor para que lleguen los límites. Y eso es un laburazo, como dirían en Argentina, ¿no? Porque los casos son miles. Steiner decía, agrúpenlos por temperamento y va a ser todo más fácil, ¿no? Y esto, bueno, es un elemento también, una herramienta que tenemos. El sueño, apelar al sueño y llevar a un niño, a una niña, a una situación al sueño, son herramientas, sí. No siempre compartibles o compartidas con las familias, ¿no? Claro, ya. Esa también es la pregunta. Es todo muy nuevo. Lo que trae esta nueva situación es muy grande, no sé cómo decir, abre muchísimas cuestiones. Todo lo que proponíamos como salutogénesis, ¿no? En las escuelas Waldorf ya no lo comparten todos los maestros o no lo entienden de la misma manera. Claro. Entonces, seguramente todo lo que dijimos hasta ahora vale y es lo que hay que hacer, creo yo. Es lo que me da para que sigo haciendo en el aula y donde le encuentro un sentido. Entonces, que haya una salud en cada propuesta, una idea de salud, ¿no? Tener bien claro por qué estoy llevando esto al aula. Que sea un cuento, una pintura, una imagen. Pero el esfuerzo más grande creo que ahora es tratar de estar en equilibrio nosotros como adultos y qué es lo que más les está afectando a los niños. Porque todo lo que estamos transitando claramente nos hace vivir en situaciones muy estresantes y de estrés crónico ya, ¿no? Colectivo diría. Sí. Entonces, ¿esto cómo puede no llegarle a un niño o a una niña? Y lo que veo es también, que por ahí es solo una suposición, pero tiene que ver con lo que preguntabas antes de los límites, decir, por ejemplo, yo este año tengo un segundo grado, donde los niños tienen entre 7 y 8 años, y está muy presente el no. En un clima de desconfianza llega este no a veces. No hacia mí, ¿no? Es transversal a las situaciones. Eso lo noto mucho este año, más que el año pasado. Y sin embargo, todavía no es la época donde está esa etapa que nosotros llamamos el Rubicón, ¿no? Alrededor de los 9 años,
no sería todavía este momento, es como que viene desde otro lugar, yo siento, por ahí equivocándome, ¿no? Pero es como si llegara al aula este cansancio de que nos digan que no, o que yo tenga que decir que no, ¿no? Tengo alumnos que participan de las discusiones entre adultos acerca del vacunarse o no, y cuál niño hoy no está afuera de esto. Tratamos de mantener el ritmo, pero ya ponerse un barbijo o no poder participar de algunas actividades, cómo puede no afectarles. Claro. Pero bueno, eso es obvio, ¿no? Medio obvio. Lo que no es obvio, lo que se puede hacer, es lo único que se me ocurre decir desde esta pedagogía, desde lo pequeño de mi experiencia cotidiana, es esto, de ser perseverantes en el mantener esos ritmos que purifican y que traen equilibrio. No dejar no aflojar eso, ¿no? Porque la situación el año pasado no podíamos tocar la flauta, ¿no? Estaba prohibido por cuestiones. Y bueno, tratamos de hacer de otra manera, ¿no? Que fueran otros instrumentos, pero que la música en la pentatónica de primer grado esté presente en la cotidianidad, ¿no? No siempre es posible, hay que ser muy creativos a veces, y tener mucho coraje también, el coraje de elegir y tomarse unas responsabilidades en esta elección. Entonces ser muy conscientes del por qué, a pesar de todo, yo elijo hacer así. Y me parece que esto es siempre más así, ¿no? Como el maestro está siempre más en esta situación de tener que elegir qué hacer en este preciso momento, más que antes, ¿no? Y otra capacidad que hay que desarrollar, y acá en la escuela se vio mucho y fue muy variado en los distintos grados según las calidades que traía cada grupo y cada grupo de familias también. Entonces hubo grados donde hubo mucha lucha entre familias por distintas posiciones acerca de, ¿no? Y grados donde esto era más blando, digamos, o más uniforme. Grados donde la maestra se tuvo que enfrentar, ¿no? Con estas situaciones de roce cotidiano, y donde fue más fácil, en otros donde hubo más empatía entre y bueno, entonces otra capacidad es esta, la de desarrollar aún más empatía y cuidar que haya empatía entre las familias, porque trabajamos todos juntos. Esta imagen de que cada niño o niña es hijo de todos, ¿no? En un grado es siempre presente. Entonces cuando no todos sentimos o pensamos lo mismo, o algunos manifiestan un miedo fuerte en un sentido u otro, ¿no? ¿Cómo se puede todos juntos acoger esos miedos y trabajarlos, ¿no? Como si fueran de todos? Esto en mi particular fue muy presente el año pasado, y estoy muy contenta porque creo que se pudo resolver en un sentido, por lo menos, una situación que había parecido que era muy así de angustia de una familia, y todos tuvieron ese gesto de acoger y ver que podíamos hacer todos juntos. Esto también es escuela Waldorf, ¿no? Realmente. Otras veces hay familias que dicen, nosotros somos Waldorf, los otros no. Y bueno, esto está apareciendo también mucho, ¿no? Este momento histórico está
fraccionando, creo que hasta las más pequeñas comunidades o poniéndolas en pruebas. Entonces el coraje, la perseverancia y mantener vivo el sentido de una elección, que puede cambiar en el tiempo también. Pero bueno, tenerlo presente, ¿no? Y tratar de hacer este gesto de acoger. Creo que es el trabajo más duro para nosotros adultos. Y si lo trabajamos nosotros, si lo llevamos adelante, este trabajo, hay equilibrio en el aula también. Muy bien, genial. Muchísimas gracias. No, a vos. Gracias. Muy bonitas tus palabras. Gracias, porque sí, siempre es lindo compartir y reflexionar. Eso también, la tarea de un maestro Waldorf, yo comparo siempre con lo que hacía en tiempos y también en esto de involucrarse, ¿no? Es como tener que estar, esto es lo que vivencio yo, ¿no? Siempre presente y no dejar que las cosas sucedan y bueno, sí. Gracias.